Bienvenidos a un emocionante viaje por las curiosidades más asombrosas del espacio exterior con un enfoque tecnológico. Hoy exploraremos los misterios del cosmos y cómo la tecnología nos permite comprenderlo mejor. Así que, comencemos con nuestro viaje de curiosidades espaciales. El vacío espacial. Y comenzamos con la primera de las 10 curiosidades que te mostraré en este video. ¿Sabías que el espacio exterior es casi completamente vacío? De hecho, en promedio, hay solo alrededor de un átomo por centímetro cúbico en el espacio. Es como un inmenso desierto cósmico. Ahora, si pudieras tomar todo el oxígeno presente en un solo metro cúbico de aire de la Tierra y dispersarlo en el espacio, se convertiría en una nube de gas tan tenue que sería imposible respirar. El espacio es realmente inhóspito. Pero ¿sabías que en el vacío espacial la temperatura puede ser extremadamente extrema? En la sombra del espacio, las temperaturas pueden caer a 250 grados Celsius, mientras que bajo el Sol pueden elevarse a más de 120 grados Celsius. Estas variaciones extremas hacen que la tecnología de los trajes espaciales sea aún más imprescindible para mantener a los astronautas seguros. La Vía Láctea. A medida que exploramos nuestra galaxia hogar, la Vía Láctea, descubrimos un dato sorprendente. ¿Sabías que la luz que vemos de las estrellas en la Vía Láctea puede ser engañosa? La gravedad masiva de nuestra galaxia actúa como una lente gigante, doblando y distorsionando la luz de las estrellas que está detrás de ella. Esto significa que algunas estrellas que vemos en el cielo nocturno pueden no estar donde parece que están. Esta sorprendente curiosidad se llama lente gravitacional y ha llevado a descubrimientos increíbles en la astronomía, como la observación de galaxias lejanas que, de otra manera, serían invisibles. Así que, la próxima vez que mires hacia el cielo estrellado, recuerda que lo que ves puede ser una ilusión cósmica, creada por la propia gravedad de nuestra galaxia. Agujeros negros. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo, y aquí tienes una curiosidad que te dejará sin aliento. Si pudieras comprimir la Tierra hasta que su tamaño fuera el de una canica, entonces tendrías que comprimir aún más esa canica para crear un agujero negro del tamaño de una canica. La densidad de un agujero negro es tan extrema que su gravedad es inimaginablemente poderosa, permitiendo que toda su masa esté concentrada en un espacio increíblemente pequeño. Meteoritos y asteroides. En nuestro viaje a través del espacio, llegamos a una curiosidad que te dejará asombrado por su escala. Cada día, toneladas de polvo y pequeñas rocas espaciales, conocidas como micrometeoritos, caen sobre la Tierra desde el espacio. Lo sorprendente es que la mayoría de estos micrometeoritos son tan diminutos que pasan desapercibidos. Pero aquí viene lo asombroso. Cada año, la Tierra acumula más de 4.000 toneladas de micrometeoritos, lo que es aproximadamente igual al peso de 8.000 elefantes africanos adultos. ¿Y por qué no nos afectan o nos hacen daño? La respuesta está en nuestra atmósfera. Ella actúa como escudo protector, desintegrándolos antes de llegar a la superficie. Así que, aunque caen toneladas de micrometeoritos cada año, podemos estar tranquilos, ya que nuestra atmósfera nos protege de su impacto. Aunque estaríamos hablando de que entre 50 y 230 meteoritos impactan en la Tierra cada día. Yo, que tú, vigilaría el cielo al salir de casa la próxima vez. Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional, un logro asombroso de la cooperación internacional. ¿Sabías que esta estación viaja a una velocidad de más de 28.000 kilómetros por hora, lo que significa que da la vuelta a la Tierra aproximadamente cada 90 minutos? Esta velocidad vertiginosa no solo nos brinda vistas espectaculares de nuestro planeta desde el espacio, sino que también tiene un efecto increíble en el tiempo.
Los astronautas que viven y trabajan en la estación experimentan un fenómeno conocido como amanecer orbital y atardecer orbital, lo que significa que pueden ver el Sol salir y ponerse varias veces al día. Además, debido a su órbita, la Estación Espacial Internacional es un laboratorio único en gravedad cero, que permite realizar experimentos que no serían posibles en la Tierra. Esto ha llevado a avances científicos sorprendentes en campos como la medicina, la biología y la física. Los exoplanetas. Estos planetas orbitan fuera de nuestro sistema solar, y aquí viene lo sorprendente. Hasta la fecha, se han descubierto 9.820 de ellos. Los que lo hacen intrigantes son sus características diversas. Algunos son gigantes gaseosos, mientras que otros son rocosos, como la Tierra, y algunos son de zona habitable, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida tal como la conocemos. ¿Podría haber vida en otros lugares del universo? Hay que tener la maleta lista, por si acaso. La teoría del Big Bang. Un dato muy curioso de la teoría del Big Bang. ¿Sabías que, según esta teoría, todo el universo tal como lo conocemos se originó a partir de un estado extremadamente caliente y denso hace unos 13.8 mil millones de años? Y además, el universo era increíblemente pequeño y compacto, incluso más pequeño que un grano de arena. Sin embargo, en menos de un segundo, comenzó a expandirse rápidamente, y lo sigue haciendo hoy en día. Debemos tener muy presente que el universo sigue en constante movimiento, sin olvidar que hay galaxias que están ahí pero que no tenemos conocimiento. Lo cual nos lleva a la curiosidad número 8, los viajes espaciales. ¿Sabías que debido a los efectos de la relatividad, los astronautas que viajan a velocidades extremadamente altas experimentan un fenómeno llamado dilatación del tiempo? Esto significa que, en teoría, si un astronauta viajara a velocidades cercanas a la velocidad de la luz durante un tiempo suficientemente largo y luego regresara a la Tierra, podría encontrar que menos tiempo ha transcurrido para él, en comparación con las personas en la Tierra. En contexto, si un astronauta viajara durante un año a velocidades extremas y luego regresara, podría descubrir que han pasado solo unos pocos meses para ellos, mientras que en la Tierra han transcurrido muchos años. Esto es algo increíble. El sonido en el espacio. ¿Sabías que en el espacio, donde no hay aire ni atmósfera para transmitir el sonido, el silencio es absoluto? Esto significa que en el espacio, nadie puede oírte gritar. Pero, a pesar de que no podemos oír el sonido en el espacio tal como lo hacemos en la Tierra, existen ondas de sonido cósmicas que los instrumentos científicos pueden detectar. Estas ondas de sonido se generan por eventos cósmicos extremos, como las explosiones de estrellas, y se propagan a través de partículas y campos magnéticos en el espacio. Cuando se convierten en datos auditivos, pueden ser tan impactantes como cualquier obra musical. Aunque el espacio exterior es silencioso para nuestros oídos, en realidad está lleno de misteriosos sonidos cósmicos que solo podemos percibir gracias a la ciencia y la tecnología avanzadas. Expansión del universo. El universo no solo está en constante expansión, sino que esta expansión se está acelerando. Esto significa que, a medida que el tiempo avanza, las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores. ¿Pero qué provoca esta expansión acelerada? La respuesta se encuentra en una misteriosa energía oscura, una fuerza que desafía nuestra comprensión actual de la física. Esta energía oscura constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo, mientras que la materia ordinaria, como estrellas y planetas, solo representa un pequeño porcentaje. Esta curiosidad nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza esquiva de la energía oscura y cómo afectará el destino final del cosmos. El mundo, el universo, está lleno de curiosidades, y esperamos seguir de la mano con ustedes, porque la tecnología crece a pasos agigantados.
No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el video si te ha gustado este contenido. Hasta un próximo encuentro y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.